El pastor Francisco Guzmán es maestro en la Academia Ministerial Trinidad, pastor de Iglesia Bíblica de la Trinidad en República Dominicana y tiene más de 30 años de experiencia en la obra ministerial, en el ministerio pastoral, y ha preparado un material que va dirigido especialmente a hombres que se preparan para la enseñanza de la palabra de Dios, para servir al pueblo de Dios. Y de él hemos tomado este material prestado para compartirlo con ustedes, y así usted pueda conocer las principales enseñanzas de la palabra. Estamos viendo de la teología pastoral del pastor Francisco Guzmán, el capítulo número 4, titulado Los pastores en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a ir, a medida que vamos leyendo el material, comentándolo, esperando que pueda ser de mucho gozo y edificación para cada uno de ustedes. Nos dice la palabra de Dios en Números capítulo 11, versículo 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Hablando de los ancianos que compartirían la carga que tendría Moisés. En Israel, en el antiguo pacto, la estructura del gobierno del pueblo estaba integrada por ancianos. El ancianato era una forma colectiva de gobierno en la cual los hombres más capacitados y respetados comparten igualmente el liderazgo de la comunidad. Es decir, que un anciano de Israel era alguien que tenía un cargo con autoridad y responsabilidades que cumplir. El Nuevo Testamento, inspirado divinamente, está edificado sobre un antiguo, el Nuevo Testamento, inspirado divinamente, está edificado sobre el Antiguo Testamento, también inspirado. La razón por la que mucha gente no entiende la función de los ancianos del Nuevo Testamento es porque ellos no entienden la función de los ancianos del Antiguo Testamento. El gobierno por un concilio de ancianos ha sido una institución fundamental en la historia del pueblo de Dios, que va desde Génesis 57 hasta Apocalipsis 4:4. Ahí encontramos a un grupo de ancianos dirigiendo, gobernando. Y esto fue lo que se le dijo a Moisés en Números 11:17. El Señor, hablando a Moisés, le dijo: yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, en ese grupo de ancianos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Es decir, que Moisés no estaría solo en la obra que tendría que hacer, obra en la que él debería de preparar hombres para el servicio, hombres para ayudar a gobernar al pueblo. Veamos en primer lugar, como dice el pastor Guzmán, en el Antiguo Testamento encontramos que estos hombres desempeñaron funciones vitales. Ellos eran los representantes oficiales del pueblo, como lo podemos encontrar en Éxodo, capítulo 19, versículos 7 al 8. Nos dice la palabra: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es decir, que eran representantes del pueblo de Dios, delante de Dios. Pero también estos ancianos guiaron a la congregación a arrepentirse por el pecado. Allí lo podemos encontrar en Levítico capítulo 4.
Levítico capítulo 4, versículo 13 al 15. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Observen el versículo 15 cómo los ancianos de la congregación, y no está hablando específicamente de las personas de mayor edad, sino de los que tienen la responsabilidad de representar al pueblo, hombres que estaban llamados a ser cabezas y que ellos tenían que representar al pueblo, aún dentro de lo que era el arrepentimiento. Eran sus oficiales, pero también tenían que encabezar la confesión de pecado delante de Dios. En tercer lugar, encontramos que los ancianos tomaron la responsabilidad para guiar a la congregación. Vamos a leer Números, capítulo 11, versículo 16 al 17. Allí vamos a encontrar que Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo senderé, hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Es decir, que ellos tenían una responsabilidad delante de Dios para llevar la carga del pueblo, para llevar la carga de las responsabilidades del pueblo de Israel. También los ancianos administraron justicia conforme a las Escrituras. Podemos encontrar esto en Deuteronomio, capítulo 19, versículos 11 y 12. Deuteronomio, capítulo 19. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte, y muriere, si hubiera alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Ahí vemos la administración de la justicia, en mano también de los ancianos. Pero también los ancianos en el Antiguo Testamento intervinieron y juzgaron problemas familiares. Deuteronomio 21, 18 hasta el 21. Nos dice la palabra: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Observen allí a los ancianos juzgando problemas también familiares. Pero también encontramos otros ejemplos en las Escrituras. Deuteronomio 27:1, donde los ancianos tenían que enseñar la palabra de Dios a la congregación y llamar a la congregación a que obedezca. Ahí está en Deuteronomio 27, versículo 1, nos dice la palabra: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy
Es decir, que los ancianos hablaron a la congregación y le dieron una orden para que siguieran la instrucción del Señor. Y aquí encontramos otros ejemplos que brevemente los voy a mencionar. Representaron a la congregación para designar líderes y aceptar obligaciones. Segunda de Samuel 5:3. Instruyeron a la congregación. Sirvieron y guiaron al pueblo con discernimiento. Job 12:20. Aconsejaron sabiamente a la congregación. Éxodo 7:26. Estos son varios de los muchos ejemplos que encontramos de las responsabilidades de los pastores en el Antiguo Testamento. Como hombres temerosos de Dios, dice el pastor Guzmán, tanto los ancianos del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento debían ser guías espirituales, responsables de guiar sabia y eficazmente a la comunidad. Ellos debían conocer y enseñar y defender la palabra de Dios. Ellos debían de cuidar del bienestar de la comunidad con sensibilidad y compasión. Ellos debían proteger a las personas administrando justicia, tratando con el pecado y la falsa doctrina. En todos estos ejemplos del Antiguo Testamento notamos que hay evidencia del trabajo de los ancianos. Por ejemplo, Josué 24:31 nos enseña que Israel continuó siguiendo al Señor mientras hubo ancianos fieles que habían experimentado la mano de Dios sobre Israel. Estos hombres eran responsables de respetar la ley, enseñar el mensaje de Dios y de motivar a la congregación a obedecer a Dios. Y es sorprendente, y es una realidad, que mientras estuvieron vivos esos ancianos, Israel se mantuvo fiel al Señor. Mientras los ancianos responsables, hombres fieles que instruían, amonestaban, aplicaban la disciplina pública en la iglesia, en el pueblo, se mantuvieron vivos, el pueblo se mantuvo fiel. Sí, dice Josué 24:31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ese fue el trabajo de los ancianos en el Antiguo Testamento. Es notable ver que los hombres de Dios, fieles al Señor, se convirtieron en una barrera sobre la que el pueblo no se atrevió nunca a pasar, por cuanto estos hombres eran fieles al Señor. Y nosotros tenemos que aprender que esta fidelidad viene de parte de Dios. Y ese es el mismo trabajo que hoy los ancianos en la iglesia local, es decir, los pastores, deben de estar realizando en la iglesia local. Esto es algo importante, porque nosotros estamos en tiempos en la que la iglesia decae. ¿Y qué hace falta en la iglesia? Hace falta ancianos fieles, que sean fieles en enseñar la palabra de Dios, fieles en predicar la palabra de Dios, fieles en mantener la instrucción, la disciplina dentro de las filas del pueblo de Dios. Sin esa disciplina aplicada por los ancianos, por los pastores, la iglesia se desenfrena, que es lo que está pasando en el día de hoy. ¿Cuáles fueron algunos de los fracasos y pecados de los pastores que tuvo Israel? Bueno, se creían que podían manipular a Dios. Cuando un anciano fracasaba cuando pensaba que podía hacer las cosas según su voluntad. Cuando rechazaron el liderazgo de Dios y acudieron a las costumbres seculares. Esos fueron de los fracasos que tuvieron la iglesia en el Antiguo Testamento y aún sus ancianos.
cuando se doblegaron ante el temor de los hombres. Primera de Samuel 11, 1 al 3. Y quiero leer ese pasaje de manera particular. Quiero leer ese pasaje, permítame ir allí. Nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 3. Después subió Naas amonita y acampó Jabes contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Israel le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Observen cómo los hombres no clamaron a Dios, sino que tuvieron temor. Y esa es una de gran debilidad dentro del pueblo de Dios, cuando sus ancianos, sus pastores, temen a los hombres y no temen a Dios. No buscan el rostro de Dios en oración. Otra forma de fracaso en la iglesia, en el pueblo de Dios y también en los ancianos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue cuando desobedecieron a Dios, quebrantando el pacto. También cuando hicieron lo malo por temor a los poderosos. Y ese texto sí lo quiero leer. Primera de Reyes, capítulo 21. Lea conmigo la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 5 al 11. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si me quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Aquí los ancianos temieron a los poderosos. ¿Y qué hicieron? Mataron a un hombre inocente, a Nabot. Y por último, otro pecado de los ancianos del pueblo de Dios en Israel fue cuando guiaron al pueblo hacia la idolatría. Ezequiel 8, 7 al 3. Entonces hemos visto 2 puntos básicos. En primer lugar, las funciones vitales de los ancianos en el Antiguo Testamento. Representantes oficiales del pueblo, llamaron al pueblo al arrepentimiento, guiaron a la congregación a ser responsables, administraron justicia, juzgaron problemas familiares, enseñaron la palabra de Dios, instruyeron a la congregación a que obedecieran los mandamientos de Dios, aconsejaron sabiamente a la congregación. Y de las faltas ya la mencionamos. Varias faltas cometieron esos ancianos: el temor a los hombres, la idolatría, rompieron el pacto del Señor, manipularon la voluntad de Dios. Ahora veamos el gobierno de los ancianos de la iglesia, el gobierno de la iglesia en el Nuevo Testamento. Como en el Nuevo Testamento la iglesia necesitó desde el principio que el Señor proveyera de pastores o ancianos para cada congregación, a fin de que ellos velaran por su crecimiento espiritual, por el buen orden, la disciplina y el progreso de la obra. Y esto es fácilmente observado en Hechos y también en las cartas de Pablo. Cuando Pablo predicaba la palabra,
Por ejemplo, en Galacia, allí dejaba con la iglesia ancianos en cada iglesia para que enseñaran la palabra y para que administraran también la Santa Cena, el bautismo y aquellos misterios de la palabra de la cual hablan las Escrituras. ¿Para qué fin el Señor llamó a estos hombres a su iglesia? Dice el pastor, debemos afirmar el hecho real de que antes que un hombre sea reconocido como obispo, pastor o anciano de la iglesia, con los tres términos se define una misma persona. Él siente en su alma que Dios ha puesto en su corazón un ferviente amor por el cuidado, bienestar de la iglesia. Esa solicitud por el bien de otros no nace con un mero nombramiento humano. Es algo que nace gracias a la obra del Espíritu Santo. Esto es algo importante porque, aunque parezca muy bonita las responsabilidades, son cargas pesadas en un corazón que no tiene el llamado de Dios. Son cargas difíciles en un corazón que no tiene la gracia de Dios tratando en su vida. Son cargas difíciles. Por lo tanto, es importante que usted pueda comprender que el trabajo del anciano depende en gran manera del llamado de Dios y de esa obra del Espíritu Santo, capacitando a esos hombres con las gracias necesarias para crecer en el servicio, en la santidad y en amor hacia las almas necesitadas. Sin eso, mire, es una carga imposible de llevar para cualquier hombre. Nos dice el pastor Guzmán, la tarea de los pastores, la tarea del anciano o del obispo. Recuérdense que son tres nombres dados a una misma persona. Son las siguientes. Las áreas donde el pastor trabaja. En primer lugar, pastorear y apacentar el rebaño. Encontramos 1 de Pedro 5, 1 al 3. Voy a leer básicamente el versículo 2. Apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no por ganancias deshonestas, sino de corazón. Pastoread, apacentad. Esto incluye todo el oficio del pastor. Incluye la guía, la vigilancia, el mantener unido el rebaño y el proveer de la nutrición, del alimento espiritual que la iglesia de Dios necesita. Pastorear o apacentar el rebaño es parte de la gran responsabilidad del ministro, del anciano, del obispo, del pastor, que es la misma función con diferentes nombres. Nos dice el pastor Guzmán, los pastores tienen como tarea vigilar y velar por la iglesia. Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 30. Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán la vida al rebaño, y que entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, para descarriar a los discípulos tras ellos. En virtud de que el adversario de vuestras almas, Satanás, es poderoso, sagaz, práctico y tenaz, la tarea de los pastores es una labor importantísima. Es una labor en la cual no se puede perder la oportunidad del servicio dado. Es decir, que los pastores, aparte de tener que velar por ellos mismos y ser vencedores, deben estar en continuo acecho, velando para defender a la iglesia, descubriendo las maquinaciones de Satanás que quiere arruinar y destruir el rebaño.
Satanás puede usar las diferencias entre los hermanos, los chismes, las raíces de amargura, los malos entendidos, la ignorancia. ¿Para qué? Para destruir al rebaño de Dios. Dice el pastor, el no ver las implicaciones posteriores de los actos, de los chismes, de las murmuraciones, impedirán al pastor ser de mayor beneficio a la iglesia local. Es decir, que usted como pastor debe de atender a las necesidades del pueblo de Dios, observando las situaciones y considerando las profundas implicaciones que va a producir los actos, las palabras y las acciones. ¿Ven por qué es imprescindible una vigilancia constante sobre los creyentes? ¿Quiénes son los comisionados para hacerla? Los ancianos son los encargados de hacer eso en función de velar por los intereses de Dios y de su pueblo. Pero en tercer lugar, los pastores tienen la tarea de orientar, de encaminar el rebaño. Hebreos 13:7 nos dice: acordaos de vuestros dirigentes, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerando el éxito de la manera de vivir e imitad su fe. El texto griego dice: acordaos de los egomenón de vosotros. Esa palabra quiere decir aquellos que dirigen el camino, los que muestran la senda, los que comandan. Dice un autor, el énfasis está en la precaución, en la senda a tomar. Miren el camino de la obediencia, miren el camino de la fe, de la doctrina, del amor y de la entrega, de la autonegación, de la santidad, por donde vuestros fieles pastores han caminado, y sigan esa ruta, no se desvíen. Es decir, que aquí encontramos a hombres fieles que hacen la obra de Dios y deben de orientar al rebaño a andar con el Señor. En cuarto lugar, es tarea de los pastores, de los ancianos, presidir o ir adelante. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que entre vosotros trabajan, que os presiden en el Señor y que os dan instrucción. Es decir, que ahí se les manda a los creyentes a reconocerlos. ¿A quiénes? A los que están presidiendo, a los que están a cargo, a los que tienen la responsabilidad de guiar, de vigilar. Tiene la responsabilidad de mantener unido el rebaño y de proveer para su nutrición. Y para lograr ese objetivo, él trabaja ardientemente entre los hermanos. Él trabaja con ellos, él trabaja a la par con ellos. ¿Para qué? Para presentar delante del Señor a una higuera, a una viña, a una iglesia cargada de los frutos que el Señor espera. En quinto lugar, es la tarea del pastor, trabajar laboriosamente. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Que gobierne bien su casa, 1 Timoteo 3:2-3, y que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí notamos que son los pastores los que gobiernan en la iglesia. No es una asamblea la que tiene la facultad de gobernar la iglesia. Ellos trabajan laboriosamente para dirigir bien a las ovejas por el camino de la verdad, hacia los pastos suculentos de la gracia de Dios. Por eso trabajan arduamente, ¿en qué? En la palabra y la enseñanza. Debemos aclarar aquí que la dignidad de que habla Pablo no proviene de su rango,
porque en ese caso serían dignatarios, sino de la calidad de su trabajo. La expresión griega coriontes, que trabajan, significa aquí laboriosa fatiga. También describe la dedicación, el afán, el empeño, la perseverancia en las duras faenas de la obra de Dios. Describe lo ingrato de la actividad y lo desconcertante que resultan muchas veces los resultados de la obra del pastor. Cariontes habla del ministerio del pastor asistiendo, vigilando, ayudando a tiempo y fuera de tiempo, hasta el desmayo. Cariontes también nos habla del sacrificio y la autonegación de un pastor que le da a la iglesia su tiempo, el descanso, que le da la entrega de su amor en la obra de Dios. Por eso dice la Escritura que esos hombres son dignos ¿de qué? De doble honor, de honra. Y en último lugar, es responsabilidad del pastor administrar y ser mayordomo en la casa de Dios. 1 Corintios 4, 1 al 2. Que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. La palabra traducida a mayordomo aquí es ecónomo, de donde viene nuestra palabra economista. Los pastores son los economistas en la casa de Dios. Y el ecónomo debe ser fiel en sus actos y debe ser equitativo en la distribución de los bienes espirituales recibidos de Dios, para que el Señor sea glorificado y la iglesia bendecida. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, la gloria y la belleza de Dios. El Señor quiere que su casa sea mantenida, limpia, conservada, con honor, para su dedicación. Por lo tanto, los ancianos, como mayordomos, son los responsables de que así sea. Ellos deben trabajar y velar para poner en orden, para mantener el hogar unido y limpio. Ellos deben trabajar para evitar la entrada del mal, para proveer el alimento adecuado. Deben de trabajar para establecer y mantener el buen orden por amor al Señor que se requiere. Es decir, que aquí nosotros encontramos varias de las responsabilidades de los pastores, tareas que los pastores tienen que estar realizando según el Nuevo Testamento. 1 de Pedro 5, 1 al 3, Hechos 20, 29 al 30, Hebreos 13, 7, 1 Tesalonicenses 5, 12, 1 Timoteo 5, 17 y 1 Corintios 4, 1 al 2. Estos son pasajes importantes en los cuales podemos examinar, evaluar el trabajo de los pastores, la gran responsabilidad que tienen delante del Señor. Recuerde que puede escribirnos al 97 63 38 90. Escríbanos a su programa Ganadores de Almas y haga sus preguntas en cuanto al ministerio pastoral. Esos son los deberes de los pastores, pero ¿y cuáles son los deberes de la iglesia frente a sus pastores? De manera básica, los deberes de la iglesia frente a sus pastores son los siguientes. Número 1, la iglesia debe de reconocerlos, como vimos en 1 Tesalonicenses 5:12. Reconozcáis a los que entre vosotros trabajan. Deben ser reconocidos por su obra de amor, reconocidos por su fe, por su bondad, por esa obra que los une, que edifica. La iglesia es responsable de reconocer, de valorar, de amar la obra de sus pastores, para que ellos se mantengan alentados, consolados. Deben de apreciarlos, respetarlos e identificarse con ellos. En segundo lugar, la iglesia debe de sujetarse a ellos. Un autor llamado Raúl Caballero dice lo siguiente: el respeto ganado
por el anciano no puede desvanecerse por el surgimiento de alguien o de alguna acusación. La pujanza juvenil tan necesaria en la obra del Señor no puede ni debe descartar el consejo y la sabia amonestación de los ancianos. Incluso la acusación nacida por razón o sin ella debe ser seria y bien documentada. Y en el caso de hallarse falsa, tomar las provisiones, las provisiones necesarias para retractación pública de parte del ofensor. La sujeción hacia sus ancianos implica respeto, gratitud, confianza hacia el ministerio pastoral, pero también significa honor a Dios, a sus ungidos y a la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Mis amados hermanos, aquí nos habla de sujetarnos a aquí se nos habla de sujetarnos a ancianos fieles, no a cualquier ancianos. Aquí hablamos de hombres que se conducen según lo que acabamos de describir. El honor de estos hombres no puede ser rápidamente dañado con murmuraciones o con subversiones irresponsables. En tercer lugar, otra responsabilidad de la iglesia es saludarles y atender a sus ancianos. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Hebreos 13:24. Saluden a esos que tienen un lugar destacado en la iglesia, a los que son guías de la iglesia. El saludo está como un elemento de la comunión, del afecto, del amor fraternal, como Pablo mismo lo expresa en algunas de sus cartas, y en esta carta a los hebreos también. ¿Cuánto bien puedes aportar tú para la vida de tu querido anciano? ¿Cuánto bien puedes tú cuando tú le animas a que persevere, a que se fortalezca? Esa unión del Espíritu nos enseña que debe haber un amor caluroso y fuerte hacia nuestros pastores. El término saludad está incluido la idea del estímulo, también la idea de perdonar sus errores ministeriales, la aprobación con sus aciertos. Dice un autor, cuán fácilmente los creyentes se niegan el saludo. Cuántas veces los ancianos han tomado una determinación que, aunque justa e inevitable, ha merecido la censura agria de algún hermano o hermana, y dejan de saludar a sus pastores, se enfadan con ellos, no quieren asistir a los cultos y exigen de los ancianos una humillación inexplicable. Hay muchos que no están de acuerdo con sus ancianos y se hacen sus enemigos. Eso es triste dentro del pueblo de Dios. La orden es: saludad a vuestros ancianos, dejad de lado vuestros enojos, id a ellos, reconoced el bien que están haciendo a favor de la congregación, amadles, honradles, olvidaos de vuestras molestias e id a ellos. Si saludad a vuestros pastores con mano ensanchada y corazón amplio, y si alguna cosa os ha faltado, perdonadle por amor al Señor y a su obra y al lugar que Dios les ha dado. Y ya llegando al final de esta nuestra jornada, los requisitos que tú debes tener en cuenta para ser un pastor en el pueblo de Dios, ya lo hemos visto, pero vamos a mencionarlo. Amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Es decir, ser un creyente genuino, un creyente verdadero. Temer a Dios y alejarte del mal. Es decir, vivir una vida de santidad en el temor de Dios. Conocer la palabra de Dios y hacer que se obedezca. Tú no puedes ser un neófito. Tú tienes que conocer profundamente la palabra de Dios y aplicarla a tu vida primeramente y a tu familia. Demostrar una integridad inquebrantable. Ser irreprensible en las relaciones marido y esposa. Ser el líder espiritual de tu hogar. Orar por tus hijos. Ser un hombre cariñoso, compasivo y estar disponible para el pueblo de Dios. Ser discreto y sensible cuando ayudes a la gente. Ser eficaz, enseñando, exhortando, alentando, aconsejando, delegando, tratando con el pecado personal y corporativo.
y administrando justicia. Luchar contra las desviaciones de la palabra de Dios o adaptaciones de sus directrices para adaptar a los conceptos mundanos. Tomar posesión activa y prestar atención a las necesidades y condiciones de la iglesia local. Ser un consejero bíblico y consecuente y sabio. Examinarte continuamente a ti mismo acerca de opiniones y lealtades estrechamente mantenidas que pueden convertirse en ídolos personales. Ser consciente de tu orgullo, fracaso y pecados personales. Allí encontramos enseñanzas importantes, valederas, que nos explican, que nos amplían la idea del trabajo del ministerio pastoral, visto en primer lugar desde el punto de vista del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento, los deberes de los pastores, así como los deberes de los miembros y algunas características generales que se espera de los hombres que quieren ser ancianos. Espero en el Señor que esta lectura y breve explicación, realmente he tratado de argumentar lo menos posible en cuanto al material, para que pueda ser entendido de una manera clara, esperando en el Señor que usted se anime a honrar a sus ancianos, se anime a servirle y a reconocerle, como nos manda la palabra de Dios. Así que Dios nos permita cumplir nuestros deberes y el llamado que Dios nos hace al anciano o al ministerio pastoral. Gracias por estar con nosotros allí conectados a través del internet, a través de Radio Fraternidad en la 103.5 FM. Damos gracias por estar en sintonía, esperando en el Señor que el próximo jueves usted se reúna con nosotros, hora de América Central, a las 3 de la tarde, hora de Estados Unidos, República Dominicana, las 5 de la tarde. Reúnase con nosotros a través de Radio Fraternidad, en el Facebook, radiofraternidad.org, también Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, y también por internet en la página web www.radiofraternidad.org. Encuéntrenos por allí. Así que lo esperamos. Si desea volver a escuchar este mensaje, estará en la página del Facebook